soy responsable del área de servicios de despliegue y también dentro de mis otros roles soy actualmente el presidente del capítulo HLCT de México. Y hoy día quería un poco hablarles de sistemas de manejo de información crítica, o sea, en el punto de atención crítica en el hospital. Básicamente, digamos, entender un poco qué es lo que nosotros hacemos en el área crítica, digamos, en términos de equipamiento y también de tecnologías de la información. Entonces, primero quiero comentarles un poco qué es el perfil de nuestra empresa. Dräger es una empresa básicamente que, como lo decía nuestro CEO, se dedica a desarrollar tecnología para la vida. Ese es nuestro core y ese es nuestro lema por el cual nos regimos, y básicamente estamos presentes o tenemos dos divisiones, una que es de seguridad y la otra que es la médica, digamos, que es lo que nos convocan. En la parte de seguridad básicamente tenemos equipos que se dedican a garantizar, digamos, exactamente la seguridad de la gente que trabaja en la industria, como puede ser petroquímica, o digamos todo lo que es minería, etc. Y en la parte médica estamos muy enfocados en los cuidados críticos. Eso quiere decir que estamos muy presentes en quirófanos, UCI, áreas de emergencia y cuidados críticos neonatales. Y en el mundo básicamente tenemos mucha presencia en Europa, y como ver, digamos, cómo están distribuidas nuestras oficinas, un poco en Estados Unidos, donde también tenemos un poco de producción, y en el resto del mundo estamos un poco más dispersos, pero básicamente se concentra gran parte de nuestro negocio en Europa y en Estados Unidos. Ahora un poco entrando en el tema, que es cómo administramos la información en el punto de cuidado crítico. Lo que nosotros llamamos el punto de cuidado crítico es donde las papas queman, como decimos nosotros, o sea, donde está el paciente. Y básicamente quiero primero un poco sensibilizarlos de cuáles son los desafíos o los retos a los que se enfrenta la gente que trabaja con pacientes todos los días. Básicamente, si miramos en el diagrama, tenemos lo que no son nuestras áreas como más, o donde estamos más presentes, que es urgencias, pabellón, quirófanos, UCI y UCI neonatales. Y dentro de ellas tenemos también los distintos procesos. Y cómo iría pasando, digamos, un paciente que viene, digamos, con algún tipo de trauma, por lo menos severo, porque normalmente estamos con los pacientes más críticos del hospital. Entonces podemos ver que tenemos falta de estandarización prácticamente en todos los lugares de atención del paciente. Lo que registro en, no sé, en quirófano es muy diferente a lo que registro en UCI, y así me lo llevan. Entonces cuesta a veces entender lo que estoy registrando en una parte cuando lo quiero analizar en otra. También tenemos flexibilidad limitada en términos de equipamiento. Básicamente un equipo me sirve solo para hacer una cosa y no muchas, por lo tanto necesito saber de muchos equipos, y eso hace que mi operación sea un poco más compleja, sobre todo en esta parte. La información también muchas veces está incompleta, eso, digamos, no es nada nuevo. Tenemos muchos cuellos de botella y rechazos también por lo mismo, digamos, al no tener toda la información. Muchas veces tenemos que devolver en el transporte, digamos, tenemos que empezar a devolver pacientes. Tenemos economía limitada también en el lugar de trabajo. No sé si han visto una UCI o un quirófano. Es un ambiente completamente complejo en términos de acceso al paciente. Tengo cables, tengo muchos equipos alrededor del paciente. El paciente está altamente invadido también en estos ambientes, y es difícil trabajar con ellos. Y por último, tengo también riesgos en el transporte. Básicamente, un paciente no se queda en urgencia, sino que tiene que ir pasando por distintos lugares en el hospital, y a medida que lo voy trasladando tengo un riesgo importante, que es uno, que no sé qué está pasando con él si es que no tengo el sistema apropiado para poder seguirlo durante el transporte, y dos, que tengo que preparar a veces
hacer ese transporte significa cambiar los equipos y es bastante, digamos, complejo, sobre todo en esta área. Esto visto, digamos, de alguna forma un poco más gráfica, lo podríamos ver en la lámina. Básicamente tenemos urgencias, que es por donde entraría el paciente, luego puede pasar al quirófano o podría ir directamente a un pabellón o a la parte de diagnósticos y luego ir haciendo su camino. Si nos enfocamos en la parte de urgencias, podemos ver, por ejemplo, que tenemos que recolectar los datos todos manualmente. Después tenemos diferentes errores por las interfaces, la disponibilidad y el acceso a la información también normalmente es limitada, y la calidad que podemos dar de terapia en el transporte es prácticamente nula en algunos casos. Básicamente se da en una camilla y lo que pueda pasar en el transporte sepa Dios qué es. Y al final tenemos por lo mismo gaps de información. O sea, lo tuve en una parte y luego cuando lo empiezo a mover se pierde todo esa recolección de datos que estaba llenando. ¿Cómo impacta esto en el cuidado del paciente? Básicamente que tengo tiempo de espera de información porque no la tengo toda, digamos, en un repositorio centralizado. Tengo pérdidas de productividad. Tengo también diagnósticos erróneos. Y digamos que lo más oportuno que puedo hacer en este tipo de pacientes es clave, digamos, cada segundo cuenta. Entonces no tengo tiempo a veces para preparar un buen transporte. Y que la información esté incompleta también obviamente implica que tenga riesgos de complicación. Luego, si nos vamos al quirófano, también tenemos acceso limitado a la información del paciente. Lo mismo tenemos digamos, puede ser el anestesista que está recolectando la información manualmente. Tenemos también desconexiones y desconexiones por lo mismo de este ambiente, digamos, que no es tan lo ergonómico que quisiéramos, y por lo tanto tengo cables colgando y es muy fácil, suele suceder de que pueda accidentalmente desconectar a un paciente o pisar una manguera o lo que fuera. Tanto el riesgo es para el paciente como para el prestador del servicio. Y además tengo diversos errores humanos por las interfaces de usuario, lo mismo que hablábamos un poco antes. El hecho de que tenga muchos equipos diferentes significa que tengo que saber muchas cosas, y eso hace que sea mi operación cada vez más compleja. Por lo tanto, necesito ser un experto ya no solo en anestesia, sino que también en monitoreo, y tengo que ser también experto en infusión, etcétera, 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 porque cada equipo requiere que yo sepa algo específico para poder tratar bien a mi paciente. Y al final eso, en vez de ayudar al paciente, se transforma en un riesgo. Entonces, por ejemplo, puedo tener régimen de anestesia incorrecto. Si es que no controlo bien, digamos, mi agente anestésico, voy a tener a mi paciente dormido mucho más tiempo, por lo tanto baja la productividad. Tengo también no puedo rotar mi quirófano, por ejemplo, lo que podría rotarlo, y también tengo acceso limitado a la información. Luego, ya mi paciente sale del quirófano, probablemente tiene que ir a la UTI o a la UCI, donde va a terminar, digamos, su proceso de sanación. Y ahí también tengo, digamos, diferentes retos, que son el tiempo para preparar el transporte. Tengo también calidad limitada del tratamiento. Conexiones y desconexiones también son bastante frecuentes. En la UCI también es un ambiente bastante complejo y lleno de cables. Y tengo también una utilización del capital empleado que no es la óptima. También tengo faltantes en la información y en la documentación. Y eso impacta obviamente en la duración de la estadía, se hace más larga, por lo tanto me cuesta más. Si soy el gobierno, digamos, obviamente lo que quiero es que la estadía sea lo más corta posible. La preparación del transporte, que me consume un tiempo bastante importante, aparte de recursos específicamente destinados para hacer el transporte, y también tengo complicaciones de los pacientes. Entonces, bueno, ya que vimos todos los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar día a día en un ambiente crítico, les voy a mostrar un poco lo que nosotros entendemos como una solución
donde se gestiona integralmente la atención del paciente crítico, y nosotros lo llamamos Infinity Connect. Básicamente lo que estamos proponiendo es un solo sistema donde se integre toda la información, básicamente lo que nosotros llamamos Innovian, que es el repositorio donde va a caer toda la data. Digo data porque todavía no es información, simplemente son datos, y ahí quizás hay ciertas diferencias importantes que mencionar, luego las vamos a ver. Básicamente dijimos, bueno, si tenemos todos estos desafíos, ¿qué tenemos que hacer para ayudar al paciente, básicamente? Y de pasada tenemos que también ayudar a quien presta el servicio, porque si le hacemos la vida más fácil a él, probablemente el beneficiado va a ser el paciente. Entonces decidimos diseñar un sistema que fuera móvil de partida. Todos nuestros sistemas de monitoreo pueden ir avanzando, digamos, con el paciente durante toda la estadía en el hospital. Básicamente, desde que entra el paciente a urgencias, puedo asignarle un monitor y el monitor lo puede acompañar en todo el recorrido de su estadía. Esto porque el monitor, digamos, tiene la flexibilidad de poder hacer todos los parámetros que necesita en quirófano, y si se va a la UCI va a poder hacer también lo que se necesita en la UCI, porque se pueden ir agregando, quitando módulos. Luego dijimos, bueno, aparte del móvil tiene que ser estandarizado. ¿Por qué estandarizado? Porque es más fácil si es que nosotros tenemos una única plataforma de manejo de todos los equipos. Ya no estamos hablando de si es anestesia, si es, no sé, ventilación, o si es una bomba de infusión. Vamos a tratar de estandarizar también la forma en que se manejan, no solo dentro de su misma modalidad, sino que a través de todas las modalidades. Por lo tanto, decidimos desarrollar una misma plataforma, o lo que nosotros llamamos cockpit o cabina de mando, digamos, donde van a encontrarse en diferentes equipos la misma interfaz de usuario. Y también dijimos, bueno, tiene que ser escalable para que podamos proteger la inversión y, digamos que si quiero ir creciendo en el sistema futuro, obviamente tenga la opción de hacerlo, y si puedo empezar con una inversión baja, también me lo permite. Y finalmente dijimos, bueno, ahora que tenemos todo esto integrado, ¿qué más podemos darle al médico, digamos? Bueno, hagámoslo un poco más inteligente, y ahí lo que básicamente se ven todos los beneficios también de la integración, ya que vamos a ver algunos sistemas que ya no simplemente muestran datos, sino que interpretan los datos y ayudan a tomar decisiones un poco más efectivas y rápidas, que es lo que se necesita en el cuidado clínico. Entonces, ¿qué pasaría si es que una sola fuente de información integral, donde es posible visualizar información demográfica, datos de laboratorio, exámenes, imágenes, etcétera, estuviese en un integrado? ¿Qué pasaría si es que tengo interfaces de usuario estandarizadas con el mismo principio de operación? ¿Qué pasaría si es que puedo deambular por el hospital con el mismo equipo, digamos, que me esté monitoreando? ¿Qué puedo hacer si es que tengo aplicaciones de software que un poco convierten los datos en información? ¿Y qué puedo hacer si es que tengo sistemas que son escalables, que puedo ir construyendo a medida que avanza el tiempo? Básicamente lo que nosotros creemos es, una vez analizados los desafíos que teníamos, vemos cuáles son esas soluciones, que son las que nombramos, que sean integrado, estandarizado, móvil, inteligente y escalable, y básicamente los impactos que nosotros tenemos es eficiencia, calidad del cuidado, una seguridad activa y una protección de la inversión. Un poco para mostrarles qué es, digamos, un poco más concreto lo que está detrás. Por ejemplo, aquí vemos un ventilador y un monitor. Si tenemos el monitor, que es y tenemos nuestro cockpit, que es esto que está acá. Básicamente esta es la cabina de mando que les mencionaba. Aquí es donde yo voy a sentarme a manejar a mi paciente. Y aquí tengo mi mismo cockpit, pero para mi ventilador. Entonces hoy día, digamos, lo tradicional es: yo tengo mi ventilador, tengo mi monitor, tengo que ir al monitor, veo ciertos parámetros, interpreto, tomo una decisión. Luego me voy al ventilador, veo otros datos, tendencias, etc. y tomo otra decisión. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es, ok, tenemos que tratar de estandarizar interfaces. Lo que hicimos fue crear como se pueden dar cuenta, tenemos un solo cockpit,
en todos van a ver exactamente la misma forma de operación. Por lo tanto, si yo aprendí a usar un monitor, probablemente si sé de terapia ventilatoria, no me va a costar mucho aprender a ventilar, porque tengo que picarle a los mismos botones, digamos, en términos coloquiales. Y aparte estoy integrando, digamos, la información tanto de monitoreo como de ventilación dentro de la misma pantalla. Ya no tengo dos repositorios de información, solo tengo uno. Y además voy a poder ver otras cosas del hospital. Esa es la gracia, digamos, de tener esta interfaz. Luego, lo que les comentaba de que el sistema puede ser inteligente, bueno, por ejemplo, en la aviación, si ustedes ven un piloto, tiene un montón de botones, una serie de instrumentos, pero básicamente él mira solo un par para saber cómo está piloteando la nave. Y es algo que es muy visual, digamos, y es como una burbuja, y simplemente si es que está como nivelado contra un parámetro que tiene, él sabe que el avión está derecho. En este caso lo que nosotros tratamos de hacer es exactamente lo mismo, pero para sistemas críticos. Eso significa que, por ejemplo, tenemos aquí las paredes del pulmón, que se pueden ver, digamos, más gruesas si es que el pulmón está más rígido. Entonces, en vez de tener que irme al ventilador, empezar a analizar los datos de qué fue lo que le vino pasando en las últimas 6 horas, después me voy al monitor y tengo que ver los datos hemodinámicos, el gasto cardíaco, etcétera, etcétera. Empezar a juntar toda esa información, o sea, todos esos datos y transformarlos en información. Bueno, aquí está un poco ese modelo, digamos, y lo hace prácticamente solo. Y la idea es que obviamente ayude al médico a tomar decisiones mejor informadas y mucho más rápidas. Eso es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, Smart Cardiopulmonary View, y tenemos algo similar para la anestesia, etcétera, donde básicamente hemos tratado de tomar todos los datos que hay alrededor del paciente y transformarlos en información. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que está agrupado por sistemas, subsistemas. Los objetos gráficos tienen que mostrar la relación entre los parámetros fisiológicos y pueden ayudar a identificar también cuál es el tratamiento óptimo. Y luego, bueno, tenía que ser integrado. Entonces, ahí es donde tenemos nuestro sistema que es Innovium, que es básicamente el cerebro de todo esto, donde están cayendo todos los datos. Y obviamente yo lo puedo accesar, digamos, en el punto de cuidado crítico, en mi cabina de mando. O sea, donde está el paciente, ahí es donde voy a estar yo tomando las decisiones. Y obviamente tengo también todo mi historial clínico, que me permite apoyar las decisiones, pero además de la historia clínica que están generando los mismos equipos y que automatizadamente va entrando en este repositorio, lo que se puede automatizar, por supuesto, hay cosas que todavía vamos a tener que estar registrando a mano, pero digamos que todo va a estar digitalizado. También me permite ver otros sistemas que están en el hospital ya digitalizados, como pueden ser imágenes, puedo tener también mis exámenes de laboratorio, todo en este punto, que es mi cabina de mando. Entonces, básicamente estamos simplificando el uso y con eso también minimizando los riesgos que habíamos mencionado. Un poco para entender cómo es que cómo Dräger se aproxima, digamos, a este tipo de soluciones. Tenemos básicamente los sistemas HIS, que, digamos, ven todo el hospital, y tenemos hasta acá abajo todo lo que son los dispositivos médicos. Entonces tenemos integraciones que van desde abajo hacia arriba, que es básicamente lo que hace el Dräger, y hay integraciones que van como de arriba hacia abajo, que es lo que hacen estos sistemas clínicos como CERN o lo que sea, que se conocen bien, digamos, pero básicamente nosotros lo que hacemos es un poco complementar estos sistemas con todas nuestras soluciones, y básicamente estamos enfocados en el punto de cuidados críticos. Y un poco para dejarles una visión, digamos, de lo que es Dräger, puse aquí 3 fotos, digamos, de los segmentos más importantes que nosotros atacamos. Es como nosotros vemos la UCI, básicamente, si se fijan, ahí tenemos nuestro ventilador que está integrado, tenemos nuestro cockpit que me permite ver todo lo que está afuera, digamos. También tenemos lo que nosotros llamamos como sistemas de infraestructura, que nos permiten también darle esa ergonomía al paciente, que me permite que sea un poco más seguro
las personas pueden accesar al paciente por detrás, por ejemplo en la UCI, que es vital para, por ejemplo, llegar a la vía aérea. Y una serie de, digamos, de detalles. Si se fijan, el ventilador ya es de transporte, tiene un carro que le permite hacer transporte, por lo tanto tiene esa movilidad de la que les estoy hablando. Pueden ver que es completamente estandarizado, etc. Lo mismo vamos a ver en cuidados neonatales, cuidados clínicos neonatales, y también lo podemos ver en el quirófano, que en las tres áreas, digamos, donde estamos más presentes. Por eso prácticamente quería terminar mi presentación. Nada más quería comentarles desde el punto de vista de HL7 que estamos organizando un curso en conjunto con EVEDIS. Les van a dar un poco más de información en la presentación de EVEDIS, y también quería agradecer a ellos por hacer, digamos, este esfuerzo conjunto, ya que va a ser nuestro primer curso como HL7 de la gente del Hospital Juárez, también por prestar el recinto para que tenga efecto el curso. Entonces, no sé si hay preguntas de alguno de los otros temas, digamos, que quieran profundizar. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Ana Barajas, trabajo en el ICEM, en Atizapán. Una duda que me surgió ahorita: yo tengo ya casi 5 años trabajando con el equipo Drager y debo de admitir, me parece muy buen equipo, por lo menos en mi experiencia. La parte del enfoque que se le dan, la adquisición de datos y demás, me gusta. Pero he notado un problema en todo el equipo Drager, y eso me viene a la mente porque ahorita se plantea la plataforma que está planteando ahorita Drager. Lo que acabamos de ver es que se va a emplear en toda la parte del cliente electrónico, vamos a automatizar en el sentido de la información todo el hospital o las áreas críticas, que esa es la intención, hasta donde entendí. Pero nosotros hasta ahorita nos hay una problemática con Drager con tiempos de respuesta, y esto en equipos que son unidades. Tenemos un monitor, ventilador, máquina de anestesia, todos por separado, y tenemos ese problema. Y de verdad se nos convirtió en algún momento en un problema fuerte, un problema serio. Entonces, a mí me surge esta duda tomando como punto uno de los puntos que ahorita expuso, los desafíos. Entonces, a mí me viene a la idea esta pregunta: si para Drager será un desafío el dar el soporte adecuado al usuario, en este caso a nosotros, en tiempos de respuesta, porque suponiendo que tengo ya digitalizada la UCI, el quirófano y demás, y si la red no me funciona, ¿qué va a pasar? Esa es, sinceramente, es una pregunta. No lo hago con dolo ni mucho menos, pero sí es una problemática real que hemos tenido. Bueno, un poco respondiendo técnicamente la última parte que comentaste, el equipo por sí va almacenando también los datos. Es decir, por ejemplo, hubiese algún tipo de desconexión, el monitor, por ejemplo, va a ir recolectando toda la información, y en el momento en que pueda volver a conectarse a Innovia, que es como el cerebro, digamos, que yo le llamo, va a entregarle todos los datos. O sea, tiene un backlog de 24 horas básicamente, con el que podríamos estar fuera de esta red. Del tema del tiempo de respuesta, obviamente habría que analizar, digamos, particularmente cada caso. Hay que ver, digamos, qué era lo que había, porque nosotros también en el manejo del ciclo de vida del producto tenemos ciertos productos que son contratos de servicios, y obviamente cuando hay pólizas de contrato se pueden asegurar tiempos de respuesta. Entonces, si tu preocupación es el tiempo de respuesta, eso se puede asegurar mediante algún tipo de convenio, y obviamente darles esa seguridad. Sí, bueno, rapidísimo el tiempo. Por ejemplo, nosotros empezamos a tener problemas básicamente con las refacciones. El tiempo en el que llegaban desde Alemania a México, teniendo equipos en garantía,
y después cuando se generaron los contratos, equipos en contrato, ni siquiera fueron equipos por pago por un mantenimiento correctivo por evento. Entonces esa es la duda. ¿Qué va a pasar con la red? Les propongo una cosa por un tema de tiempo, no por otra cosa. Yo lo que les invito es a que lo resuelvan uno a uno, es un tema específico, y así podamos continuar con el evento. ¿Te parece bien? Adelante. Sí. Hemos estado escuchando todo el día sobre disminuir la posibilidad de errores humanos en el tratamiento de pacientes y posibilidad de errores humanos, y aquí quitamos errores humanos y todo. ¿Cuál es realmente el sistema de soporte diagnóstico? ¿En qué nivel estamos ahorita, aquí en México, con ustedes? Porque lo escucho así como que aquí disminuimos errores humanos, pero el ventilador no sabe qué le pusiste en la vena, lo tienes que meter tú. El ventilador no sabe qué le hiciste al paciente, lo tienes que meter tú. Entonces, realmente la automatización de las árboles de decisión diagnóstica y terapéutica, ¿en qué nivel están realmente? Bueno, obviamente el tratamiento siempre va a ser responsabilidad del médico. O sea, eso creo que no viene a la mesa de discutir. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es minimizar el riesgo en términos de facilitar la operación del equipo, de uniformar las plataformas de uso. O sea, básicamente no es lo mismo si es que tengo que manejar 5 ventiladores diferentes a que solo maneje uno. Ahí es donde estamos apuntando nosotros. Y no solo, como les digo, un poco más allá, ni siquiera diferentes marcas de ventiladores, sino que dentro de la UCI, por ejemplo, tengo un monitor de signos vitales, un ventilador, tengo una bomba de infusión, y todo lo puedo manejar con el mismo criterio. Básicamente es ahí donde estamos apuntando a reducir los errores, no al tratamiento como tal. No, exacto. Obviamente tenemos todo el sistema de soporte clínico detrás que te permite revisar la información mucho más rápido, que te permite accesarla mucho más rápido y tenerla disponible ahí en el centro de cuidado. O sea, ya no tengo que ir a buscar 5 expedientes a 5 lugares diferentes, sino que llego con mi paciente y está todo. Pablo, pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho tu presentación.